Pues muy buenos días a todos, espero se encuentren bastante bien. El alumno del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, de la carrera de Ingeniería Industrial, por nombre Billy Joan Pérez Ramírez, con número de matrícula 211-396, de la clase de Metodología y Normalización del grupo tercero D, expondrá sobre el laboratorio de metodología, acerca sobre los materiales vistos en dicho laboratorio. Para ello, las herramientas a mencionar de medición serán un durómetro, un comparador óptico, un medidor de altura, una mesa de medición por coordenadas, un rugosímetro y un medidor de redondez. Vale, comencemos con el primero. ¿Qué es un durómetro? El durómetro, como su nombre lo indica, es un instrumento de medición dedicado a hacer pruebas a medir la dureza de diferentes tipos de materiales. Son capaces de medir materiales como metales, plásticos, cauchos, elastómeros, entre otros. La dureza es la propiedad de los materiales que se define como resistencia de la penetración, que permanece bajo alguna carga estática o dinámica que tiene un material. ¿Cómo funciona este aparato? Vale. El funcionamiento se basa en ejercer una carga sobre la superficie como material de medir a través de los elementos penetrador. Entonces, una vez que se tiene seleccionado el objeto a medir, se debe de elegir un tipo de penetrador de duración. Existen dos tipos, una bola esférica de acero o uno cónico para los objetos más duros. El durómetro ejerce una fuerza sobre la superficie para que dejara una huella. Una vez que cesa la carga, se mide la profundidad para saber la dureza del material. Para las partes de un durómetro, debido a que hay diferentes tipos de durómetros, su composición puede variar, pero siempre podrá encontrar algunas partes principales. El cuerpo, que se encarga de generar la carga que ejerce sobre el material, todas las cargas que tiene, que están estandarizadas, y el segundo, que son los elementos penetrantes, o el indentador, que se encarga de dejar la huella en el material. Y por último, el indicador, como su nombre lo indica, se encarga de indicar la dureza obtenida, obtenida durante el proceso de medición. También nos muestra la información acerca del tipo de indentador utilizado. Y pues los tipos de durómetros, podemos encontrar diferentes niveles de dureza, y por eso que para cada una existe un durómetro diferente. Los más utilizados son el de Rockwell, este tipo es capaz de medir cualquier metal o aleación tan dura como blandos. Su método de funcionamiento es: inicialmente ejerce una pequeña carga, lo que aumenta la exactitud de la medición, y posteriormente ejerce una carga mayor. El de Brinell, este instrumento se utiliza como penetrador duro en forma esférica, y la carga es de manera constante. Se mide el diámetro de su huella como un microscopio y se convierte en un número específico HB utilizando una fórmula. Y por último tenemos el de Brixer, que el principal función fundamental es observar la resistencia que tiene el material a la deformación. El durómetro es considerado de microdureza. La huella resultante se mide con un microscopio incorporado que se transforma en dureza HB o DPH, utilizando una fórmula. Ese durómetro incorpora un analizador de imagen a través de una computadora, la cual analiza la localización de la huella y hace que las operaciones de los valores de dureza y gráfica de información obtenida. ¿Qué es un comparador óptico? Un comparador óptico o proyector de perfiles es un aparato que permite medir piezas pequeñas con una pantalla translúcida. Al proyectar la pieza
se produce una amplificación de la misma. Esto permite mejorar la medición y revisarla. Pues, ¿cómo funciona? Su principal funcionamiento es que aplica los principios de la óptica. Lo que se hace es proyectar una sombra amplificada de la pieza sobre la pantalla translúcida, que posteriormente se toma para las mediciones basadas en el principio y final de la sombra proyectada. Partes de un comparador óptico. Consta de cuatro partes. La primera es la pantalla de proyección, la segunda es el lente de proyección, la tercera la plataforma de movilidad y la cuarta el haz de movilidad de la plataforma o manible de X a Y. Y vale, tipos de comparadores ópticos. Estos son dependiendo mucho de la iluminación que se utilice. Los comparadores ópticos se pueden clasificar en tres, que son los comparadores ópticos horizontales, los comparadores ópticos de iluminación vertical ascendente y los comparadores ópticos de iluminación vertical descendente. Pasemos ahora sí con el medidor de altura, que su nombre lo indica, es un dispositivo para medir la altura de piezas o las diferencias de altura entre planos de diferentes niveles. También se utiliza como herramienta de trazo. Es muy similar al vernier, que de hecho lo vamos a ver en sus diferentes tipos. ¿Cómo funciona? Pues básicamente el medidor de altura cuenta con una combinación de una escala principal para realizar mediciones rápidas y exactas. Cuenta con un solo trazador y la superficie sobre la cual descansa actúa como un plano de referencia para realizar mediciones. Mm, Partes de un medidor de altura. Consta de muchas partes, pero las más importantes pues es la base, donde se colocará el trazador, que es la parte móvil, junto con sus tornillos de ajustes. Y por último tenemos la columna, donde se encuentran sus escalas principales y su ajustador fino. Luego pasamos con los diferentes tipos de medidores de altura. Mencionamos anteriormente el vernier, pues esta es una parte de ellos. Ahora, el vernier es un aparato de laboratorio fabricados mecánicamente para realizar mediciones lineales en los exteriores. También es de uso de los interiores, pero sobre todo de las profundidades, que cuando más se utiliza. Medidor de carátula. Este tipo de medidor viene incorporado un indicador de carátula que facilita la lectura de las mediciones realizadas. Lo anterior sustituye a lo ya conocido, al ya los tan conocidos nonios, que entre otros tipos vienen incorporados a los del vernier. Pasemos con el medidor de carátula y contador. El contador de este medidor de altura es similar al medidor de carátula. De hecho, funciona de la misma modo para realizar las previsiones de altura. Sin embargo, a diferencia de las mediciones que se utilizan en un sistema de amplificación de indicador, eh, consiste en un engranaje amplificador o de piñón central. Y por último tenemos el medidor digital, que como su nombre indica es un tipo de instrumento de medición moderno que viene incorporando con algunas facetas tecnológicas que permite realizar trazos exaltados e incorporando con algunas facetas tecnológicas que permiten realizar algunos trazamientos inmediatos. El digital se sustituye por dos espacios, como se utiliza un coordinador rotatorio de dos columnas para detectar o desemplazar la superficie. Y bien, continuemos con la mesa de mediciones por coordenadas. Una máquina de medición por coordenadas, máquina de medición tridimensional o CMM, es un instrumento de medición directa que utiliza un puntero o palpador físico con el que el operador puede ir tocando el objeto y midiendo coordenadas de su fichero de dibujo. Su función es básicamente para realizar la medición que fije el objeto a medir de una mesa horizontal. Esta máquina toma como datos los punteros que el operador toque o con el palpador y los guarde en una memoria para posteriormente procesarlas. Partes de una máquina, de una mesa de medición por coordenadas.
Consta de cuatro partes. La primera es el puente móvil con el que se moverá nuestro palpador. El, la sonda de disparo, que es básicamente el palpador el que dispara esas ondas de rayo o de rayo de luz, que básicamente digitalará la información. La plataforma, que es básicamente la mesa en donde se estará trabajando y con la que haremos nuestra pieza a medir. Y el controlador, que es donde básicamente se controlará todo para que luego todo eso se convierta en una información la cual nosotros podamos conseguirla y saber cuánto mide nuestra pieza. Bien, continuamos por casi terminar esto. Sigue el robocímetro, que es un instrumento de medición encargado de cuantificar la rugosidad que presenta una superficie o en su defecto una perforación. La rugosidad eh, en el campo de la física viene de ser aquellas imperfecciones, irregularidades, desniveles o desigualdades que de alguna manera u otra se han formado en estos espacios. Pues aunque no lo creas, todas las superficies, por muy perfectas que se vean, presentan, aunque sea mínimo, cantidad de rugosidad. A ciencia cierta, la rugosidad va es a medir la microgeometría de, los, de estas superficies. Pues bien, su funcionalidad sirve para medir la rugosidad que se muestra cualquier área con una enorme precisión, exactitud y alta fidelidad, debido a que es capaz de realizarlo de manera instantánea cuando entra en contacto con esa área. Se puede asegurar de que la rugosidad mide es la microgeometría, lo cual se traduce como la hondura que muestra aquellos desniveles, imperfecciones u ondulaciones en un área de diversas partes, aparatos, entre otros, y luego de haber sido que han sido fabricadas, por lo cual supone que un sello de calidad, puesto que compruebe que las rugosidades sean encontradas al mínimo, ofrendando un producto garantizado con durabilidad y sin imperfecciones. Pasamos con las partes del rugosímetro, que son compuestas por 8 partes, que son la cabeza o palpador, el traductor, el filtro mecánico, los filtros eléctricos, el registrador, la caja de arrastre, el calculador y el elemento de posicionador. Y los tipos de robocímetros que se dividen en de palpador. Se trata de un equipo compuesto de un palpador que se desplaza de forma automática por su superficie que se está analizando. Este aparato hace que su amplificador de registro los resultados del recorrido y del determinador cuál es el estado de la superficie, utilizando las unidades de medida que fuera de descriptir con anticipación, con anticipación para mostrar el nivel de imperfección de la superficie analizada. Luego pasamos con el de láser con palpador, que este es un dispositivo de medición para las superficies que no trabajan con un sistema de amplificación como los rugosímetros convencionales, sino que utiliza la amplificación de la luz por emisión estimulantes de radiación, lo cual se convierte en uno de los equipos más precisos disponibles en el mercado. Y por último tenemos el de palpador láser, que esta herramienta carece totalmente de un palpador físico y en su lugar utiliza la enzima de luz con longitud de onda de 800 nm, lo cual sustituye la aguja palpadora y amplifica traducir las. Puede ser de palpador láser capacitado o de palpador piezoeléctrico. Y ya para terminar tenemos el medidor de redondez. Es un instrumento de medición que mide la rectitud, la redondez, la cilindridad, el paralelismo, la perpendicularidad, la coaxialidad, el descentrado circular y el descentrado total. En general, este instrumento de medición viene equipado con una mesa giratoria y empleada con un lápiz tractor que toca como un objeto para medir diversas características geométricas. Su funcionalidad es la determinación de la redondez.
Se realiza a partir de la evaluación de irregularidades, características, ondulaciones distintas de pico-valle y de lóbulos, que es la equiespacialidades onduladas en pequeños números, que surgen como consecuencias de las operaciones de mecanizados. Y pues esto sería todo por los instrumentos del laboratorio de metodología y normalización. Muchas gracias por su atención y para esto sería todo.